Oye, Jorge, he estado dándole vueltas a algo que me parece fundamental para entender por qué creemos lo que creemos. Sabes que siempre hemos hablado de esto, y la verdad es que me sigue pareciendo un tema crucial. Sí, claro, Gerardo. Y sabes que mi postura es que al final, muchas de esas creencias son construcciones humanas, que nos dan consuelo o sentido, pero que no necesariamente se anclan en una verdad objetiva. ¿Por ahí vas? Justo por ahí, pero con una diferencia importante. Mira, la mayoría de la gente llega a sus creencias, no por una prueba sólida, sino por lo que les resulta atractivo, por lo que les da paz mental o les hace sentir bien. Es como decía Pascal, ¿sabes? Lo encuentran atractivo y ya. Pero, ¿es eso un buen fundamento para creer en algo? Bueno, pero ¿por qué no? Si una creencia te da consuelo, te ayuda a vivir, te proporciona un marco para entender el mundo y te motiva a ser una mejor persona, ¿qué tiene de malo? Al final, la utilidad práctica de una creencia, su efecto en tu vida, no es una forma de prueba o, al menos, un buen motivo para sostenerla. Lo que sea que nos dé propósito y significado ya tiene un valor inmenso. La verdad, tal como la concibes, a veces puede ser fría e inútil para la vida diaria. Entiendo lo que dices sobre el confort y el propósito, y no niego que sean poderosos motores humanos. Pero creo que ese argumento tiene un problema de fondo, estás confundiendo lo que es útil o atractivo con lo que es verdadero. Una cosa es que algo te dé paz mental, y otra muy distinta es que ese algo exista o sea real. Piénsalo así, un adicto encuentra consuelo temporal en su droga, pero esa droga puede matarlo. El consuelo no es una prueba de la verdad. Si alguien cree que el hielo es grueso cuando no lo es, su creencia puede ser muy reconfortante, pero las consecuencias de estar equivocado pueden ser mortales. ¿No te parece que la verdad importa precisamente porque estar equivocado puede tener consecuencias graves? Claro que las consecuencias importan, Gerardo, no soy un irresponsable. Pero la vida no es un laboratorio. Y no todas las creencias tienen consecuencias tan directas y tangibles como el hielo fino o una droga. Estamos hablando de cosas más grandes, como el sentido de la vida o la existencia de un ser superior. Ahí, la verdad que tú buscas, esa verdad objetiva y verificable, a menudo es inalcanzable. Y si es inalcanzable, ¿no es más razonable optar por lo que nos beneficia, lo que nos permite funcionar y florecer como individuos y como sociedad? No creo que sea una confusión, sino una perspectiva diferente sobre qué valoramos en una creencia cuando la verdad absoluta se escapa. Si no puedes demostrar la existencia de Dios con un experimento, ¿vas a vivir sin propósito solo porque no hay una prueba en tu sentido? No, no estoy diciendo que vivamos sin propósito, Jorge. Lo que estoy señalando es que, a largo plazo, la verdad protege y el error daña. Incluso en esas preguntas más grandes, como la existencia de Dios, las consecuencias pueden ser profundas, no solo temporales, sino también eternas, si alguna de esas enseñanzas religiosas resulta ser cierta. Y si no lo son, pues también hay consecuencias, aunque de otro tipo. Mi punto es que descartar la búsqueda de la verdad objetiva por el mero atractivo subjetivo nos deja patinando sobre hielo muy fino. ¿De verdad crees que la verdad es tan elusiva que no podemos tener una certeza razonable en estas cuestiones fundamentales? No digo que la verdad sea totalmente elusiva, Gerardo, sino que hay límites a lo que la razón y la evidencia pueden alcanzar, especialmente en lo metafísico. Y ahí es donde el agnosticismo entra en juego, no afirmo que no haya una verdad, sino que simplemente no podemos saberla con la certeza que tú buscas. Mira, tú mismo hablas de certeza razonable, pero, ¿qué significa eso cuando hablamos de un ser invisible e inmaterial? Nuestras herramientas, la lógica y la ciencia, son geniales para el mundo físico, para saber si un puente se va a caer o si un medicamento funciona. Pero para la existencia de Dios o el sentido último de la vida, ¿no estamos usando un martillo para clavar un tornillo? ¿No es un error de categoría aplicar esos métodos? Esa es una objeción muy común, Jorge, pero creo que no se sostiene. Permíteme explicarte por qué considero que ese argumento falla. Lo que está sugiriendo es que hay dominios donde la lógica y la evidencia no aplican, o que hay diferentes tipos de lógica. Pero, ¿hay realmente una lógica occidental y una oriental, o una lógica para la ciencia y otra para la metafísica? Piénsalo, si alguien te dice que la lógica no aplica a la realidad, o que no aplica a Dios, ¿cómo te lo está diciendo? Está usando la lógica para hacer esa afirmación. Es como usar las leyes de la aritmética para probar que la aritmética no es de fiar. Es una contradicción inherente, ¿no crees? La lógica es una parte intrínseca de la realidad misma, no una herramienta cultural que podemos desechar a voluntad. Entiendo tu punto sobre la autorrefutación, Gerardo,
Y es un truco retórico muy hábil, lo que llamas la táctica del correcaminos. Pero creo que estás simplificando demasiado. No estoy diciendo que la lógica no exista o que no la usemos. Estoy diciendo que la aplicación de la lógica y la ciencia tiene límites. Por ejemplo, si te digo que la experiencia subjetiva del amor o la belleza no puede reducirse a una ecuación matemática, no estoy negando las matemáticas, estoy diciendo que hay aspectos de la realidad que no encajan en ese molde. Lo mismo con Dios. Quizás la naturaleza de un ser divino trascienda nuestra capacidad de comprensión lógica o empírica. No es una contradicción decir que hay cosas que la lógica humana no puede abarcar, o que lo divino opera bajo principios que nos son inaccesibles. Pero ahí veo dos dificultades importantes, Jorge. Primero, si la naturaleza de un ser divino trasciende nuestra capacidad de comprensión lógica, ¿cómo sabe siquiera que existe tal ser o tal trascendencia? Estarías afirmando algo sobre lo divino al mismo tiempo que dices que es incognoscible. Eso es una contradicción. Si no podemos saber nada de ello, entonces ni siquiera podemos afirmar que trasciende nuestra lógica, porque eso ya es una afirmación sobre su naturaleza. Y segundo, si dices que hay aspectos de la realidad que no encajan en el molde de la lógica, ¿cómo los identificas como aspectos de la realidad? Si no puedes aplicar la lógica para discernir su existencia o naturaleza, entonces no tienes base para decir que son reales en ningún sentido significativo. La ley de no contradicción es un primer principio del pensamiento, algo no puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido. Esto aplica a todo. Si Dios existe, no puede al mismo tiempo no existir. No hay un tercer camino. ¿Cómo es que esta ley fundamental no aplicaría a lo divino? Ahí está el quid de la cuestión, Gerardo. Tú presupones que todo debe someterse a la lógica humana y a nuestra capacidad de observación. Pero si estamos hablando de un ser que, por definición, está fuera de nuestra experiencia empírica directa, ¿no es posible que opere bajo una lógica que nosotros, como seres finitos, no podemos aprender completamente? No estoy diciendo que Dios sea ilógico, sino que nuestra lógica es limitada. No es una contradicción decir no sé si Dios existe o no puedo comprender completamente la naturaleza de Dios. Es una admisión de humildad intelectual. Cuando digo que trasciende nuestra lógica, no estoy haciendo una afirmación positiva sobre su naturaleza incomprensible, sino sobre la limitación de nuestra capacidad para comprenderlo. Es una afirmación sobre nosotros, no sobre Dios. ¿No te parece una distinción importante? Sí, es una distinción que entiendo, pero creo que te lleva a un callejón sin salida. Si dices que tu lógica es limitada y que no puedes saber, estás, de hecho, afirmando que sabes que no puedes saber. Y en el momento en que afirmas que sabes algo, aunque sea tu propia ignorancia, estás usando la lógica. Es lo que le pasó a Hume con su escepticismo o a Kant con su agnosticismo. Hume decía que todas las ideas significativas o eran verdades por definición o se basaban en la experiencia sensorial. Y luego, ¿qué hizo con esa afirmación? No es una verdad por definición, y tampoco es empíricamente verificable. Su propio criterio se autodestruye. O Kant, que decía que no podemos conocer la cosa en sí, solo cómo se nos aparece a través de nuestros sentidos y mente. Pero para saber eso, para diferenciar entre la cosa en sí y cómo se nos aparece, tendría que poder ver ambas. Él afirma saber que la realidad es incognoscible, lo cual es una contradicción fundamental. No puedes decir que no hay verdades sobre el mundo real y al mismo tiempo afirmar que la verdad sobre el mundo real es que no hay verdades. Eso es como cerrar la rama en la que estás sentado. ¿Cómo escapas de esa autocontradicción? Es un punto fuerte, Gerardo, no lo niego. La táctica del correcaminos es ingeniosa para señalar inconsistencias lógicas en afirmaciones absolutas. Pero mi agnosticismo no es una afirmación absoluta sobre la incognoscibilidad de todo, sino una postura sobre la ausencia de pruebas suficientes o concluyentes para afirmar la existencia o no, existencia de un Dios. No estoy diciendo, sé que no se puede saber, sino no tengo suficiente evidencia para saber. No es una contradicción decir que uno no tiene conocimiento suficiente, ¿verdad? Y no creo que eso me lleve a la contradicción de Hume o Kant. Ellos hacían afirmaciones ontológicas fuertes sobre la imposibilidad del conocimiento, yo, en cambio, me limito a decir que no tengo la evidencia necesaria para una afirmación tan trascendental. No es lo mismo. Mi postura es de humildad, no de un conocimiento absoluto sobre la imposibilidad del conocimiento. Entiendo que intentas diferenciarte de Hume y Kant, pero creo que la distinción es más sutil de lo que parece. Cuando dices no tengo suficiente evidencia para saber, ¿qué tipo de evidencia estás buscando? Y, lo que es más importante, ¿cómo sabes que la evidencia que buscas es la única evidencia válida? Estás presuponiendo un criterio de evidencia.
Si ese criterio es tan estricto que excluye la posibilidad de cualquier conocimiento sobre Dios, entonces estás, de hecho, haciendo una afirmación sobre la incognoscibilidad de Dios, aunque sea de forma indirecta. Además, si la verdad existe y es absoluta e innegable, como creo que es, y si para decir no sé ya estás implicando que conoces al menos algo de verdad, sabes que no sabes algo sobre un tema, entonces la pregunta es, ¿cuál es el proceso para descubrir esas verdades? Yo creo que comenzamos con los principios primeros de la lógica, como la ley de no contradicción y la ley del tercero excluido. O Dios existe, o no existe, no hay un tercer camino. Estos principios no se prueban, son inherentes a la realidad. ¿Estás de acuerdo con que estos primeros principios son universalmente válidos y necesarios para cualquier tipo de conocimiento? Estoy de acuerdo en que la lógica formal, con sus principios de no contradicción y tercero excluido, es una herramienta fundamental para el razonamiento y para evitar absurdos en el lenguaje. No puedo negar eso sin caer en una trampa. Pero la validez de la lógica formal no nos dice nada sobre la verdad de las premisas que usamos. Puedes tener un argumento lógicamente válido, como todos los hombres son reptiles de 4 patas. Zachary es un hombre, por lo tanto, Zachary es un reptil de 4 patas. Es válido, pero la conclusión es falsa porque la primera premisa es falsa. Entonces, la lógica por sí sola no nos da la verdad sobre la realidad. Nos dice si un argumento es coherente, pero no si se corresponde con el mundo. ¿Cómo sabes que tus premisas sobre Dios son verdaderas, no solo lógicamente válidas? ¿No es ahí donde tu argumento flaquea? Necesitas algo más que lógica. Exacto, Jorge, necesitas algo más que lógica, y eso es precisamente lo que defiendo. La lógica nos ayuda a saber si un argumento es válido, si la conclusión se sigue de las premisas. Pero para saber si las premisas son verdaderas, necesitamos la observación y la inducción. Es decir, miramos el mundo que nos rodea y sacamos conclusiones generales de esas observaciones. Por ejemplo, al ver repetidamente que los objetos caen al suelo, inducimos la ley de la gravedad. O al observar que todos los hombres que conocemos mueren, concluimos que todos los hombres son mortales. Estas conclusiones no son 100% ciertas en un sentido absoluto, porque no hemos observado todos los casos posibles, pero son altamente probables, más allá de toda duda razonable. Lo que estoy diciendo es que podemos usar la observación y la inducción para investigar cosas que no podemos ver directamente, como la gravedad o la mente humana, observando sus efectos. ¿No crees que esta combinación de lógica, observación e inducción es una forma robusta de acercarse a la verdad, incluso en preguntas trascendentales? Es un buen punto, Gerardo, y no niego la utilidad de la inducción para entender el mundo natural. Ver los efectos y postular una causa es el corazón del método científico. Pero hay una diferencia abismal entre inferir la gravedad o la existencia de una mente humana, y la existencia de un Dios. La gravedad y la mente humana, aunque no las veamos directamente, son fenómenos que se manifiestan de manera consistente y verificable en nuestro mundo físico. Los efectos que atribuyes a Dios, como el universo mismo, son de una magnitud y naturaleza completamente diferentes. ¿Cómo pasas de que este libro tiene un autor a el universo tiene un autor divino, sin dar un salto de fe enorme? No hemos observado universos siendo creados por seres divinos. Eso es una extrapolación gigantesca, y me atrevería a decir, un error de categoría. Estás usando una inferencia que funciona para objetos y procesos dentro del universo para postular la causa del universo fuera de él. No veo cómo la inducción, tal como la describes, puede cerrar esa brecha. Ahí es donde creo que tu objeción no considera la profundidad del argumento. No es un salto de fe enorme, sino una inferencia racional basada en la experiencia y la inducción, aunque aplicada a una escala diferente. Piénsalo así, si encuentras un libro, asumes que tiene un autor, una inteligencia preexistente, porque toda tu experiencia observacional te dice que los libros no aparecen por sí solos ni son producto de fuerzas naturales ciegas. Nunca has visto el viento o la lluvia producir un libro. Del mismo modo, si observamos el universo, y encontramos en él una complejidad, un orden, unas leyes que permiten la vida, no es una inferencia razonable, aunque no una observación directa, postular una inteligencia preexistente como su causa. No es que hayamos visto universos siendo creados, pero si observamos que la complejidad y el diseño suelen requerir una inteligencia. Decir que el universo, con toda su intrincada estructura, surgió de la nada o por fuerzas ciegas sin ninguna inteligencia, me parece que exige más fe que postular una causa inteligente. ¿No es más coherente buscar una causa adecuada para un efecto tan monumental? Pero ahí estás asumiendo que el universo es análogo a un libro, Gerardo. Y esa es la falacia. Un libro es un artefacto, un producto del diseño humano con un propósito discernible.
El universo, por otro lado, es todo lo que existe. Y no tenemos un punto de referencia externo para evaluar si está diseñado o si tiene un propósito, en el sentido humano. Cuando hablamos de orden o leyes, estamos describiendo cómo funciona el universo, no necesariamente cómo fue creado por una inteligencia. La ciencia busca explicaciones dentro del universo, utilizando sus propias leyes. Postular una inteligencia sobrenatural para el universo es, en esencia, detener la investigación, decir, Dios lo hizo y ya. Además, ¿quién creó a ese creador? Si todo lo complejo requiere un diseñador, entonces tu diseñador, siendo infinitamente más complejo, también debería tener uno, y así hasta el infinito. Eso no resuelve el problema, solo lo traslada. Esa es una reducción al absurdo que, aunque popular, no se aplica aquí, Jorge. Cuando decimos que todo lo que comienza a existir y muestra evidencia de diseño requiere una causa, no estamos diciendo que todo requiere una causa. La causa primera, por definición, no ha comenzado a existir, por lo tanto, no requiere una causa para sí misma. Es una causa no causada. Si el universo tuvo un comienzo, como la ciencia moderna sugiere fuertemente, entonces debe tener una causa. Y si esa causa es inteligente, como inferimos de la complejidad y el orden, esa causa no necesita una causa anterior. Es el punto final de la regresión. Además, tu argumento sobre la analogía del libro ignora que la inferencia no es que el universo sea exactamente como un libro, sino que la relación entre complejidad, orden y una inteligencia causal es una constante observada en nuestra experiencia. No estamos deteniendo la investigación, estamos siguiendo la evidencia a su conclusión lógica, que es una inteligencia trascendente. No es un error de categoría si la categoría es la de efectos que requieren causas adecuadas. Y un universo complejo y ordenado es un efecto que clama por una causa adecuada. Pero eso es una petición de principio, Gerardo. Estás definiendo a tu causa primera como no causada para evitar la objeción, pero no demuestras que tal entidad pueda o deba existir. Simplemente lo postulas. Y la ciencia, cuando habla de un comienzo del universo, se refiere a un punto donde nuestras leyes físicas actuales dejan de ser aplicables, no necesariamente a un creador con conciencia. Podría ser un evento cuántico, un multiverso, o algo que ni siquiera podemos concebir. Tu inferencia de complejidad igual a inteligencia es antropocéntrica. Estamos proyectando nuestra experiencia de diseño en el mundo en un fenómeno que va mucho más allá de nuestra escala. Como sabemos que el orden del universo no es simplemente como es el universo, sin necesidad de un diseñador externo. Es como preguntarse por qué existe el número 1, simplemente existe. Reducir la causa del universo a una inteligencia es una forma de consuelo, de darle un rostro familiar a lo incognoscible, pero no es una conclusión lógica ineludible. No creo que sea una petición de principio, Jorge. La idea de una causa primera no causada es una conclusión lógica necesaria si el universo tuvo un comienzo y si la causalidad es una ley fundamental. Si todo necesitara una causa, tendríamos una regresión infinita, lo cual no explica nada. Debe haber una causa primera que sea autoexistente o no causada. Y sobre el rostro familiar de la inteligencia, no es una proyección antropocéntrica. Es una inferencia basada en la observación consistente de que la información, el orden complejo y el diseño funcional, en nuestra experiencia, siempre provienen de una mente. El universo no es solo ordenado, es intrínsecamente estructurado con leyes precisas que permiten la vida. Si esas leyes fueran ligeramente diferentes, no estaríamos aquí. Eso no es solo como es el universo, es una sintonización fina que apunta a algo más. Y en cuanto a que la ciencia no postule un creador, la ciencia describe el cómo, pero no necesariamente el por qué. Un evento cuántico o un multiverso todavía requieren una explicación para su existencia y sus propiedades. No resuelven la cuestión de la causa primera, solo la empujan un paso más allá, o la disfrazan. Mi argumento es que la inteligencia es la explicación más coherente para el origen de un universo tan finamente sintonizado. Pero esa sintonización fina es una observación que se interpreta de muchas maneras, Gerardo. Podría ser que si las leyes fueran diferentes, existiría otro tipo de universo y otro tipo de vida. O que simplemente no existiría nada que pudiera observarlo. Es un argumento del observador privilegiado, en lugar de un diseño intencionado. Y el concepto de causa primera no causada es, para mí, una evasión. Si puedes postular una entidad que simplemente es, ¿por qué no puede el universo ser esa entidad? ¿Por qué necesita un intermediario? Dices que la complejidad requiere una mente, pero ¿qué hay de la complejidad de la mente misma? Si la mente divina es infinitamente compleja, ¿no requeriría una mente superior para explicarla? Tu argumento no parece resolver la regresión infinita, sino que simplemente la detiene arbitrariamente en un punto conveniente para tu cosmovisión.
Mi postura agnóstica se basa en que no tenemos la información para hacer esa afirmación definitiva sobre una causa inteligente para el universo. Es una hipótesis, no una conclusión ineludible de la lógica y la ciencia. Ahí veo una contradicción importante en tu razonamiento, Jorge. Si dices que el universo podría ser la entidad que simplemente es, la causa primera no causada, entonces estás abriendo la puerta a la existencia de algo que no necesita una causa. Pero si el universo tuvo un comienzo, como la mayoría de la evidencia científica sugiere, entonces por definición no es autoexistente. Algo que comienza a existir no puede ser su propia causa. Así que, o el universo es eterno, lo cual la ciencia ha refutado en gran medida, o tuvo una causa externa. Y esa causa externa, para ser verdaderamente primera, no puede haber tenido un comienzo. Es la única forma de evitar la regresión infinita. No es una detención arbitraria, es una necesidad lógica para explicar el origen. Y sobre la complejidad de la mente divina, estás cometiendo un error de categoría. La mente, la conciencia, no es una cosa en el mismo sentido material que un universo o un reloj. La complejidad que requiere un diseñador es la complejidad ordenada y funcional de la materia y la información. La mente es la fuente de esa complejidad ordenada, no un efecto que requiera otra mente para su diseño. No es una analogía perfecta, pero es como preguntar qué creó al creador del software. El creador del software es una mente, no un programa. Es la fuente, no el producto. No es una hipótesis, es una inferencia que explica mejor los datos observados que la alternativa de la nada o el azar. Pero, Gerardo, sigues asumiendo que el universo tuvo un comienzo, en el sentido de una creación ex nihilo por una inteligencia. Y eso es lo que la ciencia no afirma categóricamente. Habla de un punto de densidad infinita, una singularidad, pero no necesariamente de una creación, en el sentido teológico. Y esa distinción es crucial. Podría ser un ciclo de universos, una burbuja en un multiverso más grande, o simplemente un evento que va más allá de nuestra comprensión de la causalidad lineal. Y sobre la mente divina, ¿cómo sabes que la conciencia no es una cosa? ¿No tiene propiedades, atributos? ¿No es una entidad? Si es la fuente de la complejidad ordenada, ¿qué es lo que le da esa capacidad? Estás postulando una entidad sin explicación para sus propias propiedades, y eso es lo que me molesta. Estás usando un doble estándar, exigiendo una causa para el universo, pero eximiendo a tu Dios de esa misma exigencia. Eso no es lógica, es fe. Y la fe, como sabes, es lo que yo pongo en duda en cuanto a su capacidad de conocimiento objetivo. No, Jorge, no es fe, es una inferencia lógica para evitar el absurdo. Y no es un doble estándar. Es una distinción entre lo que es contingente y lo que es necesario. El universo es contingente, no tiene que existir, tuvo un comienzo. Por lo tanto, requiere una causa. Dios, si existe como causa primera, es necesario, es la realidad fundamental que no depende de nada más para su existencia. No es que exima a Dios de la exigencia, es que la exigencia de causalidad aplica a lo que comienza a existir, no a lo que es autoexistente o eterno. Y sobre el comienzo del universo, la singularidad del Big Bang, como lo entienden la mayoría de los físicos, es un comienzo absoluto del espacio, el tiempo y la materia. No hay antes del Big Bang en nuestro universo. Un ciclo de universos o un multiverso son especulaciones que, incluso si fueran ciertas, solo empujan la pregunta del origen un paso más allá, ¿qué causó el multiverso o el ciclo? No resuelven el problema de la causa primera. Y la mente, aunque no sea material en el sentido de tener masa y extensión, es una entidad con propiedades y atributos, sí, pero su naturaleza es ser la fuente de la intencionalidad, del diseño, no el producto de otro diseño. Es la categoría de agente o causa eficiente en su forma más fundamental. No es una evasión, es la única manera de tener una explicación coherente para la existencia del universo. Pero esa distinción entre contingente y necesario, es una construcción filosófica que tú aceptas a priori para justificar la existencia de tu Dios, Gerardo. ¿Cómo demuestras que algo es necesario en ese sentido, que es autoexistente por definición, sin caer en la circularidad? Es una suposición que necesitas para que tu argumento funcione. Y la verdad es que la ciencia, como bien sabes, opera sin necesidad de postular una mente como causa primera. Se conforma con describir los procesos y las leyes. Decir que el universo clama por una causa adecuada es darle una intencionalidad al universo que no tiene. Es tu interpretación, no una verdad objetiva ineludible. Y la mente como fuente de diseño, sin ser ella misma diseñada, sigue siendo un misterio insondable. Si la mente humana es un producto de la evolución, ¿por qué la mente divina no podría ser el producto de algo más allá de nuestra comprensión? Es una asimetría que no me convence.
Esa asimetría es precisamente la clave, Jorge. La mente humana es contingente, un producto de procesos que observamos. La mente divina, la causa primera, sería necesaria, la fuente de todo. No es una construcción a priori para justificar a Dios, sino una conclusión a la que se llega al seguir la cadena de causalidad. Si todo es contingente, entonces nada existiría, porque nada podría iniciar la cadena. Debe haber algo necesario. Y sobre la ciencia, es cierto que describe procesos, pero no puede responder a la pregunta de por qué existe algo en lugar de nada, o por qué esas leyes y no otras. La ciencia es una herramienta poderosa para el cómo, pero no para el por qué último. Y cuando dices que es mi interpretación que el universo clama por una causa, estás cayendo en el relativismo que antes criticabas. Si la verdad es verdad, independientemente de lo que creamos sobre ella, y si el diseño complejo y la sintonización fina son hechos observables, entonces la inferencia de una inteligencia es una conclusión razonable, no una mera interpretación subjetiva. ¿O crees que la verdad sobre el universo es puramente subjetiva? No, no estoy cayendo en el relativismo, Gerardo. Estoy diciendo que la interpretación de esos hechos observables es lo que puede ser subjetivo, no los hechos en sí. El diseño complejo es un hecho, pero que ese diseño apunte a una inteligencia, es una interpretación que depende de tu marco de referencia. La ciencia puede describir la sintonización fina sin necesidad de inferir un diseñador. La pregunta del por qué último, la causa primera, es el terreno del agnosticismo. Es el punto donde mis herramientas intelectuales dicen no sé. Y prefiero la honestidad intelectual de no ser a postular una entidad, un Dios, que no puedo demostrar ni comprender plenamente, solo para tener una respuesta al por qué. Esa es la diferencia entre tu postura y la mía. Tú necesitas una respuesta, yo puedo vivir con la pregunta sin una respuesta definitiva. Pero, Jorge, vivir con la pregunta es una cosa, y decir que la pregunta es incognoscible o que cualquier respuesta es meramente interpretación subjetiva es otra. Si la verdad importa, y creo que ambos estamos de acuerdo en que sí, entonces la búsqueda de esa verdad no puede detenerse en un no sé si hay evidencia que apunta en una dirección. Y creo que hay evidencia. Además, decir que la interpretación es subjetiva es una forma de eludir la fuerza de la inferencia. Si ves un reloj en la arena, no dices es un hecho que hay piezas metálicas, pero que apunten a un relojero es mi interpretación. La inferencia del diseñador es casi ineludible dada la complejidad y el propósito. ¿Por qué el universo sería diferente? ¿Por qué la verdad sobre el origen del universo no sería tan importante como la verdad sobre un medicamento o la gravedad? No estamos hablando de preferencias, sino de la naturaleza de la realidad. Y si la verdad en la moralidad y la religión tiene consecuencias temporales y quizás eternas, como sugieren muchas enseñanzas, entonces la apatía o la ignorancia no son opciones inocuas. ¿No te importa saber si hay una verdad objetiva en estas áreas, dadas las implicaciones? Claro que me importa la verdad, Gerardo, pero me importa la verdad que puedo verificar o al menos tener una probabilidad muy alta. Y en las cuestiones de moralidad y religión, esa verdad objetiva es escurridiza. Dices que la verdad moral importa, y que las leyes legislan moralidad. Estoy de acuerdo en que nuestras decisiones morales tienen un impacto profundo. ¿Pero cuya moralidad? ¿Quién decide qué es la verdad moral? La historia está llena de horrores cometidos en nombre de verdades morales absolutas, desde la esclavitud hasta el exterminio de poblaciones. Si dices que hay una verdad moral objetiva, ¿cómo la descubrimos sin caer en la imposición de una moralidad sobre otra? Y en cuanto a la religión, dices que si la Biblia es verdad, entonces hay consecuencias eternas. Pero si el Corán es verdad, también las hay, y muchas de esas verdades se contradicen. ¿Cómo adjudicamos entre ellas? ¿Cómo sabes cuál es la verdadera verdad religiosa, si es que la hay, sin recurrir a una fe que yo no comparto? Para mí, la honestidad es decir, no lo sé, y las consecuencias de elegir mal son tan grandes que la prudencia dicta la suspensión del juicio. Y ahí es donde tu agnosticismo, aunque bien intencionado, se vuelve problemático, Jorge. Primero, sobre la moralidad, el hecho de que la gente haya abusado de la idea de la verdad moral no invalida su existencia. El hecho de que se haya usado un martillo para golpear a alguien no significa que el martillo no tenga un propósito correcto. La pregunta de cuya moralidad se legisla es precisamente por qué necesitamos una base objetiva. Si no hay una verdad moral universal, entonces la moralidad es puramente relativa, ¿y quién puede decir que los nazis estaban equivocados si solo estaban siguiendo su propia moralidad cultural? La ley de no contradicción aplica aquí, el asesinato no puede ser correcto y no correcto al mismo tiempo y en el mismo sentido. Si la tortura de niños es moralmente incorrecta, ¿no es una verdad que trasciende culturas y preferencias?
Y si es así, ¿de dónde viene esa verdad moral? Mi postura es que esa ley moral universal, esa intuición de lo que es correcto e incorrecto que todos compartimos, apunta a un legislador moral. Es otro efecto que requiere una causa adecuada. Y sobre las religiones, claro que se contradicen. Y precisamente por eso necesitamos buscar pruebas fuera de las escrituras mismas para ver cuál, si alguna, se corresponde con la realidad. No puedes creer en ambas si se contradicen, como la Biblia y el Corán sobre la muerte de Jesús. Una debe ser falsa, o ambas. Y eso nos lleva de nuevo a la necesidad de la lógica, la evidencia y la ciencia para discernir cuál, si alguna, es la verdad. Tu no se convierte en un refugio que impide la búsqueda activa de la verdad, incluso cuando las consecuencias son tan graves. Pero, Gerardo, la existencia de una ley moral universal no significa automáticamente que haya un legislador moral divino. Podría ser el resultado de la evolución social, de la necesidad de cooperación para la supervivencia de la especie. Muchas culturas tienen códigos morales similares porque enfrentan problemas similares. No necesitamos un Dios para explicar la empatía o la aversión al asesinato, son mecanismos que promueven la cohesión social. Y sobre las contradicciones religiosas, estoy de acuerdo en que no pueden ser todas verdad. Pero mi punto es que las pruebas fuera de las escrituras, que tú buscas a menudo son también interpretaciones o argumentos filosóficos que presuponen ciertas premisas. ¿Cómo sabes que tu método es el único o el mejor para adjudicar entre ellas? ¿Y si todas están equivocadas? Mi no sé no es un refugio, es una postura de cautela, una negativa a aceptar una respuesta que no me parece suficientemente justificada. Estoy buscando una justificación que no dependa de supuestos metafísicos que no puedo verificar. La moralidad no es simplemente una construcción social o un producto evolutivo, Jorge, porque si lo fuera, no podríamos hablar de deber o debería. Si la moralidad es solo una preferencia o una estrategia de supervivencia, entonces no hay una base objetiva para decir que Hitler estaba mal en un sentido absoluto, solo que sus acciones no promovían la supervivencia de nuestra especie o cultura. Pero todos sabemos, intuitivamente, que algunas cosas son intrínsecamente malas. Y esa intuición universal de un deber ser no se explica por la evolución o la sociedad, de hecho, a veces va en contra de nuestros propios intereses de supervivencia. Sacrificar la vida por un extraño, por ejemplo. Eso apunta a una fuente trascendente de la moralidad, un estándar objetivo que no cambia con las culturas o las épocas. Y sobre mi método para adjudicar entre religiones, no es el único, pero es el que se basa en los principios más fiables que tenemos, la lógica, la evidencia y la ciencia. Esos principios son universales. No se trata de supuestos metafísicos que no puedo verificar, sino de inferencias racionales de fenómenos que sí podemos observar, como el origen del universo, su diseño, la ley moral, y luego, si hay un Dios, la posibilidad de que se revele y confirme su mensaje con actos que no pueden explicarse por causas naturales. No estoy pidiendo fe ciega, estoy pidiendo una evaluación rigurosa de la evidencia. ¿No es eso lo que también buscas en otras áreas de la vida? Sí, busco una evaluación rigurosa, Gerardo, pero la intuición universal de la moralidad es precisamente eso, una intuición, no una prueba empírica. Que la mayoría de la gente condene el asesinato no significa que haya una verdad moral trascendente. Significa que la mayoría de la gente ha evolucionado para comprender que la cooperación y la no violencia son beneficiosas para la sociedad. Y los actos que no pueden explicarse por causas naturales, es decir, los milagros, son precisamente lo que mi agnosticismo me impide aceptar sin una evidencia abrumadora. Si algo parece un milagro, mi primera inclinación es pensar que aún no entendemos la causa natural, no que una deidad intervino. La historia está llena de explicaciones sobrenaturales para fenómenos que luego la ciencia desentrañó. Tu argumento parece depender de un Dios de los vacíos, llenando con explicaciones divinas lo que la ciencia aún no ha explicado. Y eso no me parece una base sólida para la verdad. Esa es una objeción comprensible, Jorge, pero creo que malinterpreta el punto. No es un Dios de los vacíos. No estamos diciendo no sabemos la causa, ergo, Dios. Estamos diciendo que hay efectos que, por su naturaleza, nunca podrían explicarse por causas naturales. El origen absoluto del universo, el origen de la vida de la no vida, la teleología intrínseca en el diseño biológico o la existencia de una ley moral objetiva. Estos no son simplemente vacíos en nuestro conocimiento, sino preguntas fundamentales que las causas naturales por sí solas no pueden responder. Y en cuanto a los milagros, no es que no entendamos la causa natural, es que la naturaleza misma de un milagro es una intervención que suspende o va más allá de esas leyes naturales. Si alguien afirma que una persona que lleva 4 días muerta resucitó, eso no es algo que la ciencia pueda desentrañar como una causa natural.
Es un evento que, si ocurrió, apunta a una causa sobrenatural. Y es en ese punto donde la evidencia histórica de tales eventos se vuelve crucial. Si tenemos testimonios tempranos y fiables de testigos oculares, no engañados, sobre eventos que desafían el orden natural, no tendríamos que considerarlos seriamente, en lugar de descartarlos de plano por una presuposición naturalista. No es un Dios de los vacíos, sino un Dios que se revela a través de eventos que la ciencia no puede explicar por sus propios medios. Pero el problema con los milagros, Gerardo, es que son, por definición, eventos que no se pueden replicar ni verificar empíricamente. Dependemos completamente del testimonio. Y el testimonio humano, como bien sabes, es falible. La gente se equivoca, miente, interpreta mal, o es engañada. Y cuanto más extraordinario es el evento, más extraordinaria debe ser la evidencia. Que alguien diga que vio a una persona muerta resucitar, por muy sincero que sea, no es suficiente para mí. Porque la probabilidad de que se haya equivocado, o que haya habido una alucinación colectiva, o que la historia haya sido embellecida con el tiempo, es infinitamente mayor que la probabilidad de que las leyes universales de la naturaleza hayan sido suspendidas, por una deidad. Dices que la ciencia no puede explicarlo, pero ¿eso significa que una deidad lo hizo? No. Significa que aún no lo entendemos. Y la historia de la ciencia es precisamente eso, desentrañar lo que antes se consideraba inexplicable. Mi agnosticismo se mantiene firme en la ausencia de evidencia verificable para tales afirmaciones. Tu argumento, aunque sensato en su cautela, creo que establece un estándar tan alto para la evidencia que imposibilita cualquier conocimiento sobre eventos históricos únicos. Si exigimos replicabilidad empírica para todo, entonces no podemos saber nada sobre la historia, ni siquiera que existió Julio César, porque no podemos replicar su vida o sus batallas. Los eventos históricos son únicos y se basan en el testimonio. La cuestión no es si el testimonio es infalible, sino si es fiable. ¿Y hay criterios para evaluar la fiabilidad de los testimonios? ¿Fueron tempranos? ¿De testigos oculares? ¿No engañados? ¿Con qué consecuencias para ellos? Si la gente estuvo dispuesta a morir por lo que afirmaba haber visto, eso añade un peso considerable. Y sobre la probabilidad, no es una cuestión de probabilidad de que las leyes de la naturaleza fueran suspendidas y la causa de esas leyes es un ser sobrenatural. Si un ser superior existe y es la causa de la naturaleza, entonces tiene el poder de actuar dentro de ella de formas que nosotros llamamos milagrosas. No es una suspensión arbitraria de las leyes, sino una intervención del legislador. Tu postura parece presuponer el naturalismo metodológico como una verdad absoluta, lo que te impide considerar cualquier evidencia que apunte a algo más allá de lo natural, incluso si esa evidencia es sólida y coherente con una cosmovisión más amplia. ¿No es eso también un presupuesto injustificado? No es un presupuesto injustificado, Gerardo, es un principio epistemológico. El naturalismo metodológico es la forma más efectiva que tenemos para adquirir conocimiento fiable sobre el mundo. Es lo que nos ha dado la ciencia, la medicina, la tecnología. No descarto lo sobrenatural por capricho, sino porque no hay una forma rigurosa de investigarlo o verificarlo. Y eso me lleva de vuelta a mi agnosticismo. Si los testimonios históricos son la única base, y si esos testimonios se refieren a eventos que desafían todo lo que sabemos sobre cómo funciona el universo, entonces la carga de la prueba es inmensa. Y, francamente, no la veo cumplida. La gente ha muerto por muchas creencias, incluso por aquellas que luego resultaron ser falsas o producto de un engaño. El martirio no es una prueba de la verdad. Así que, aunque aprecio tu búsqueda de coherencia, para mí, el modelo naturalista sigue siendo el más parsimonioso y el que requiere menos saltos de fe injustificados. Pero, Jorge, el naturalismo metodológico, si se convierte en una cosmovisión total, el naturalismo filosófico, se vuelve también un presupuesto injustificado que no puede probarse a sí mismo. No puedes usar el método científico para probar que el método científico es la única forma de verdad. Se autodestruye de nuevo. Y no es que el martirio sea una prueba de la verdad, sino que añade credibilidad al testimonio cuando la gente está dispuesta a morir por lo que sabe que vio, no por lo que cree sin evidencia. Hay una diferencia crucial. Además, el argumento no es solo sobre milagros aislados, sino sobre un patrón de evidencia que apunta a una inteligencia creadora, el origen del universo, su diseño, la ley moral, y luego, si hay un Dios, su revelación. Todo esto se suma a una cosmovisión coherente. Tu modelo naturalista es parsimonioso, sí, pero creo que explica menos cosas y genera más excepciones que la alternativa que estoy proponiendo.
No puede explicar el origen de la existencia misma, ni la sintonización fina sin recurrir a especulaciones no verificables, ni la objetividad de la moralidad, ni la posibilidad de una revelación. En cambio, una cosmovisión teísta, con una causa primera inteligente y moral, puede integrar todos esos datos de una manera mucho más completa y coherente. No es un salto de fe, es ver el top de la caja para armar el rompecabezas de la vida, como dice el libro. ¿No te parece que una explicación que abarca más fenómenos sin forzar los datos es preferible? Sí, Gerardo, una explicación que abarca más fenómenos es preferible, siempre y cuando no introduzca entidades o supuestos que no puedan ser justificados de forma independiente. Y ahí es donde tu cosmovisión teísta, para mí, se vuelve menos parsimoniosa. Porque para explicar el universo, introduces una entidad divina que es infinitamente compleja, todopoderosa y omnisciente, y que, a su vez, no tiene explicación. Eso es un supuesto enorme. El naturalismo puede que no tenga todas las respuestas, pero no recurre a lo inexplicable para explicar lo desconocido. Y la coherencia de una cosmovisión no significa que sea verdadera. Muchas ficciones son internamente coherentes. Para mí, el rompecabezas tiene muchas piezas faltantes. Y estoy dispuesto a vivir con la incertidumbre en lugar de forzar una pieza que no encaja perfectamente o que, simplemente, no puedo verificar. La búsqueda de la verdad debe ser honesta, y para mí, esa honestidad implica reconocer los límites de nuestro conocimiento sin rellenar los huecos con explicaciones sobrenaturales que no puedo probar. Así que, por ahora, mi agnosticismo se mantiene. No sé si hay un Dios, no sé si hay una verdad religiosa objetiva, y no tengo suficiente evidencia para inclinarme por una u otra opción. Pero esa es una conclusión que te deja en una posición precaria, Jorge. Si la verdad existe y es importante, y si hay consecuencias para nuestras creencias, como tú mismo reconociste, entonces la inacción o la suspensión de juicio puede ser tan peligrosa como una creencia errónea. Lo que no sabes, o no te importa saber, puede hacerte daño. Si la moralidad objetiva existe, si hay un Dios y si ese Dios se ha revelado, y si hay una vida eterna, entonces tu agnosticismo te deja ciego ante las implicaciones más profundas de la existencia. No es que rellene los huecos con explicaciones sobrenaturales, es que la evidencia, cuando se examina a fondo, apunta a esas explicaciones como las más racionales y coherentes. La mente divina no es infinitamente compleja en el mismo sentido que un mecanismo. Es la simplicidad fundamental, la fuente de la complejidad. No es un eslabón más en la cadena de la causalidad, sino la causa primera. Tu agnosticismo, al final, me parece una forma de evitar la responsabilidad de evaluar la evidencia que está ahí. No se trata de tener todas las respuestas, sino de tener la mejor explicación para las preguntas fundamentales. Y la cosmovisión que propongo, con un Dios teísta, es la que ofrece la explicación más robusta para el origen y la naturaleza de la realidad que observamos. No es una ficción, es una inferencia basada en hechos. Y la verdad importa, Jorge. Siempre importa. Y a mí también me importa la verdad, Gerardo, pero mi verdad es la que se construye con cautela, con escepticismo ante las afirmaciones grandilocuentes y con una profunda conciencia de los límites de la razón humana para comprender lo infinito. Tu mejor explicación sigue siendo, para mí, una explicación que introduce un misterio aún mayor para resolver uno menor. Prefiero la honestidad de decir no sé a la comodidad de una respuesta que no puedo verificar. Y mi agnosticismo no es inacción, es una forma de vivir con la incertidumbre, de buscar la verdad en lo que sí puedo observar y verificar, y de construir una moralidad basada en la empatía y la razón humana, no en mandatos divinos no probados. Las consecuencias de una creencia errónea también aplican a la tuya. Si tu Dios no existe, habrás dedicado tu vida a una ilusión. Y eso también tiene sus consecuencias. Prefiero la libertad de la duda a la prisión de una certeza impuesta. Creo que cada uno debe buscar su propio camino, y el mío, por ahora, es el de la duda razonable.